Queridos peregrinos, el Adviento es tiempo de preparación para la Navidad. Pero en este tiempo también toda la Iglesia espera vigilante la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo como juez universal. En este segundo domingo de Adviento, las lecturas de hoy nos animan de una doble manera. Por un lado, la profecía de Isaías nos muestra el maravilloso reino del Mesías. Y por otra parte, el Evangelio nos muestra la llamada exigente a la conversión por el último profeta del Antiguo Testamento y precursor del Señor, San Juan Bautista. Pidamos a la Santísima Virgen y a la intercesión de San Francisco Javier que nos concedan tener siempre un espíritu de sabiduría y de inteligencia para propagar la fe de Cristo. Anunciamos el gozo de Adviento, con la segunda llama ardiendo, sabe su gloria, muestra su amor, abre tu alma, Jesús Salvador. Canta con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canta con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Ya se acerca el Señor. Ya se acerca el Señor. Os anunciamos el gozo de Adviento, con la segunda llama ardiendo, Dios abre su gloria, muestra su amor, abre tu alma, Jesús Salvador. Canta con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canta con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor, ya se acerca el Señor, ya se acerca el Señor. El Señor que viene a salvarnos esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Vamos a hacer en el tiempo de Adviento la bendición de la corona de Adviento y aprender la segunda vela correspondiente a este segundo domingo de este tiempo penitencial. Oremos. La tierra, Señor, se alegra en estos días y la iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor, que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas
de la ignorancia, del dolor y del pecado. Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque y la ha adornado con luces. Ahora pues que vamos a continuar este tiempo de preparación para la venida de tu Hijo, te pedimos, Señor, que mientras acrecienta cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de aquel que por ser luz del mundo iluminará todas las oscuridades, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Todopoderoso, rico en misericordia, cuando salimos al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo. Guíanos hasta Él con sabiduría divina, para que podamos participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, el profeta Isaías expone y anuncia el maravilloso reino del Mesías, cuya principal característica es la paz. También en el Salmo 71 rezaremos para que florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Ya San Pablo nos enseña que vamos a descubrir dos grandes características del actuar de Dios: su fidelidad en el cumplimiento de las promesas y su misericordia, ya que ofrece la salvación a todos los pueblos. Lectura del libro de Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra, pero golpeará al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será ceñidor de su cintura, y la lealtad cinturón de sus cadenas. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pacerán juntos, un muchacho será su pastor, la vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león como el buey comerá paja, el niño de pecho retoza junto al escondrijo de la serpiente, y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera del áspid. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesé será elevada, como enseña de los pueblos.
Se volverán hacia ella las naciones, y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar el gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que a través de nuestra paciencia y del consuelo que da las Escrituras, mantengamos la esperanza. Que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener entre vosotros los mismos sentimientos, según Cristo Jesús. De este modo, unánime a una voz, glorificaréis al Dios y al Padre, al Señor nuestro Jesucristo. Por eso, acogeos mutuamente como Cristo os escogió para gloria de Dios. Es decir, Cristo se hizo servidor de la circuncisión, en atención a la fidelidad de Dios, para llevar a cumplimiento las promesas hechas a los patriarcas, y en cuanto a los gentiles, para que glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por esto le alabaré entre los gentiles y cantaré para tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Prepárate el camino del Señor. Aleluya, aleluya. Allanad sus senderos y veréis la salvación de Dios. Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: «Convertíos porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: «Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos». Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión, y no os hagáis ilusiones pensando: tenemos por padre a Abraham, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos sacerdotes concelebrantes, queridos hermanos y hermanas de los corazones de Jesús y de María, en el segundo domingo de Adviento nos aparece la figura central de San Juan Bautista. Y lo que él nos enseña, lo que él predicaba entonces, que la Iglesia nos propone en el Adviento, es la conversión, el arrepentimiento. Para conseguirlo verdaderamente y para que aprovechemos la confesión que podamos hacer ahora en Adviento para preparar la Navidad, vamos a recordar algo que no se suele recordar, pero que es muy importante, ¿no?, para que nuestras confesiones, nuestro arrepentimiento tengan verdaderamente fruto. Es algo, por otra parte, que está contenido en el Catecismo de la Iglesia, el Catecismo Católico, de la Iglesia Católica. Ahí se nos habla de dos palabras que no son muy conocidas, quizás una más que otra, ¿no?, pero tampoco mucho: la atrición y la contrición. La segunda más porque para rezar el rosario, por ejemplo, o el Vía Crucis u otras devociones o oraciones, solemos hacerlo antes, iniciarlo con un acto de contrición, ¿verdad? Decimos: Señor mío Jesucristo, y otros actos de contrición que hay en la devoción católica. Pero no tanto nos suena la palabra atrición seguramente, pero también es importante tenerlo en cuenta. La atrición porque es un dolor de los pecados que hemos de tener, pero que es imperfecto, es válido pero imperfecto. En cambio, el auténtico dolor de los pecados, el arrepentimiento más completo y perfecto, es la contrición. Antes de eso hay que recordar también, creo que es importante recordar cuántas son las condiciones y cuáles son las condiciones que hemos de tener para hacer una buena confesión.
creo que todos las recordaremos, ¿verdad?, del catecismo, desde pequeñito lo hemos aprendido mucho de nosotros, el examen de conciencia, el dolor de los pecados, el propósito de enmienda, decir los pecados al sacerdote, al confesor y cumplir la penitencia. Bueno, pues el segundo de ellos, o de esas condiciones, es el dolor de los pecados, y que es muy importante, porque si nos confesamos los pecados y nos falta el dolor de ellos, difícilmente conseguiremos fruto de nuestras confesiones. Incluso en alguna ocasión puede que sea hasta inválida la confesión, si no tenemos un auténtico dolor de los pecados. ¿Qué es la atrición que hemos mencionado hace un momento? Bueno, vamos a recordarlo tal como lo dice también el catecismo, con otras palabras para que lo entendamos mejor. Cuando a la vista de los pecados se experimenta en el corazón pena, tristeza, sentimiento, aflicción, pesar, etc., porque con ellos, con esos pecados, hemos ofendido a Dios, y porque nos puede castigar con las penas de otra vida y privarnos de entrar en el cielo, en la gloria, y por tanto, en consecuencia, apartarnos para siempre de Dios, o también cuando sentimos pena de haber ofendido a Dios por la torpeza o frialdad del pecado, porque es desagradable, porque trae consecuencias nefastas para nosotros, porque nos perjudica por su deformidad, etcétera, porque es un desorden. En todos estos casos que hemos dicho, tenemos dolor de atrición, es decir, nos pesa por las consecuencias del pecado, porque podemos ser castigados, porque podemos perdernos eternamente. Si con este dolor de atrición y con propósito de cambiar de vida y nos confesamos, entonces los pecados quedan perdonados. Pero como hemos dicho hace un momento, no hay un dolor más perfecto que hay que conseguir, el dolor de contrición. ¿En qué consiste este dolor? Consiste en la misma pena que hemos dicho antes, tristeza, sentimiento, aflicción o pesar de haber cometido un pecado, por ser ofensa a Dios, pero porque Él es infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas, y por ser los pecados la causa de la pasión y muerte de Jesucristo. Por esa razón y por otras muchas muy importantes, la Virgen aquí, como sabemos muchos de nosotros, ¿no?, que conocemos los mensajes de Prado Nuevo, ella pidió que meditáramos la pasión de su Hijo, la pasión de Jesucristo. Porque entre otras cosas, y una muy importante es esta que hemos dicho, porque nos sirve para obtener el dolor de contrición, es decir, el arrepentimiento perfecto, verdadero. Es tan importante este dolor de contrición que incluso, si no tuviéramos a mano un sacerdote para confesarnos, antes de morir, por ejemplo, en ese momento supremo del encuentro con Dios, si conseguimos ese dolor de contrición, nos podemos salvar. Ese dolor que se refiere concretamente en el acto de contrición clásica que rezamos muchos de nosotros. Señor mío Jesucristo, Dios siempre verdadero, me pesa haberte ofendido por ser por quien sois bondad infinita. Es decir, porque Dios es bondad infinita y porque le queremos amar sobre todas las cosas. Si ese pesar, ese dolor que tenemos es por esto, entonces será dolor de contrición. Y es el que tenemos que procurar conseguir habitualmente, porque es el que más nos acercará a Dios, y para ello, como he dicho, nos ayudará en mucho el meditar la pasión de Jesucristo. Hoy día nos es más fácil, así lo entiendo yo, meditarlo. ¿Por qué? Porque antes tenía uno que imaginar cómo es la pasión de Cristo, su crucifixión, su flagelación, la coronación de espinas. Y así lo han hecho los santos, ¿no?, que nos han invitado a meditar la pasión.
Imaginaros la escena de la flagelación, por ejemplo. Pero a día de hoy, por ejemplo, tenemos un instrumento a mano que nos sirve mucho. ¿Cuál es ese instrumento? Las imágenes. Y concretamente, si cogemos la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, que muchos hemos visto seguramente, nos basta con contemplar esas escenas, concretamente la flagelación, que es de las más fuertes, ¿no?, e importantes, y allí, si lo contemplamos con devoción, pensando que Jesucristo ha padecido eso por nosotros, por amar a nosotros, entonces podemos obtener ese dolor de contrición. Porque cada vez que Jesucristo era coronado de espinas, flagelado, cuando le traspasaron sus manos, sus pies, sus costados con los clavos y la lanza, allí estábamos nosotros con nuestros pecados. Y esos pecados que hemos cometido, que seguimos cometiendo, han provocado su pasión y la renuevan, como dice la carta a los Hebreos, cada vez que nosotros volvemos a pecar, especialmente los pecados mortales. De modo que aprovechemos esas imágenes para pensar que Jesucristo, Él padeció todo eso por amor a nosotros. Dice San Pablo, se entregó por mí, por amor a mí. Y la carta que he citado a los Hebreos también dice, y lo recuerdo de nuevo, que Jesucristo padeció por mí y mis pecados renuevan su pasión. Cada vez que pecamos, repito, cuando son pecados graves, volvemos a crucificar al Señor, a flagelarle, a coronar de espinas, y a que Él vuelva a recibir los salivazos, los desprecios, los insultos que padeció en su pasión, por amar a nosotros. No tiene ninguna necesidad. Y lo recordamos esto, aunque no estamos en Cuaresma ni en Semana Santa, porque también en el Adviento e incluso en la Navidad Cristo sigue padeciendo. Es curioso, pero es verdad. En un mensaje, o en más de uno quizá, pero al menos en uno, de los recibidos aquí por Luz Amparo, el día de Navidad, el día 25 de diciembre, ella contempla a Cristo padeciendo en la pasión. Y ella se extraña que cómo es que siendo Navidad, un día solemne de celebración, el Señor se manifiesta crucificado, flagelado o sufriendo la pasión. Y el Señor a la Virgen explican que también en Navidad, y a lo mejor más en Navidad, porque son fiestas, hay celebraciones y hay abusos, hay desórdenes, es cuando quizás más entonces Cristo padece por nosotros. No quiere decir esto, por supuesto, que nosotros no resaltemos la Navidad de modo solemne, claro que sí, y así lo haremos, ¿no? Las celebraciones y con el gloria y con las vestiduras litúrgicas de color blanco, solemne, pero no olvidemos que incluso en Navidad el Señor sigue sufriendo por nosotros. Y que a lo mejor, y por desgracia, se aprovecha más esos días de fiesta. Navidad ocurre, por ejemplo, en la fiesta de los pueblos, fiestas patronales, que entonces se peca más, se abusa del alcohol y otros vicios. Y siendo día de fiesta, para glorificar a Dios se convierte en ofensa a Él, en su Madre Santísima. Pidamos al Señor conseguir no solamente dolor de atrición, por temor a perdernos eternamente, o porque el pecado trae consecuencias desagradables y dolorosas, sino por amor a Dios, por ser Él quien es bondad infinita. Porque de esta manera conseguiremos nosotros tener el corazón siempre con sentimiento, con pesar, porque ofendemos a Dios. La vida cristiana tiene que ser una vida llena de alegría, por supuesto que sí, pero el buen cristiano y los santos, que son la perfección del cristiano,
nunca han dejado de tener pesar en sus corazones porque a Dios se le ofende. Nosotros hemos conocido, muchos de nosotros, la vida o parte de la vida, y hemos compartido con ella la vida de Luz Amparo. Y ella, que era una mujer de una gran alegría espiritual y externa también, ¿no?, que siempre tenía buen humor, en cambio también tenía de modo habitual pesar porque Cristo seguía sufriendo. En alguna ocasión, que cuando se emitió, ¿no?, se empezó a ver esta película que he citado antes, de la Pasión de Cristo, ella intentó verla, pero no pudo terminar de verla. ¿Por qué? Porque ella verdaderamente sentía dolor y pesar al ver al Señor en esas escenas que ella había contemplado por concesión de Dios, de modo sobrenatural, ¿no?, en visiones y mensajes, pero que al ver eso tan crudo, tan vivo, no era capaz de continuar viéndolo porque su corazón lo resistía, Así es. Nosotros tenemos menos amor, ciertamente, pero hemos de intentar, al menos, que cuando contemplemos esas escenas, o las meditemos, o las recordemos, o leamos pasajes en la Biblia, o libros, o mensajes que nos traigan a la mente, al corazón, la pasión de Cristo, no pasemos ante ellas, de esas escenas indiferentes, sino que nos admiremos, que agradezcamos a Dios todo lo que ha hecho por nosotros. La contrición no es fácil de conseguir, pero la conseguiremos si nos habituamos a cada noche, al menos cada noche, a hacer un acto de contrición. Al acostarnos, antes de acostarnos, hacemos las completas, los que la hacemos, la liturgia de las horas, ahí ya tenemos una ocasión para aprovechar, ¿no? Pero si no, antes de acostarnos, procurar tener pesar por nuestros pecados y por lo que supone de haber ofendido al Señor, por ser quien es Él, bondad infinita, y porque Él nos ama y queremos amar sobre todas las cosas. Para terminar, lo hemos dicho en alguna ocasión anterior, pero lo recordamos, porque creo que es importante, muy importante. Si nos acostumbramos a hacer, al menos cada noche, y si es posible durante el día, siempre que nos acordemos, una frase muy breve, que es un acto de contrición muy abreviado, pero que lo es, entonces, cuando llegue el momento de la muerte, si en esa situación no tuviéramos sacerdote, y repetimos esta frase que voy a recordar una o varias veces, de corazón, conseguiremos hacer nuestra contrición breve y muy útil y provechoso en ese momento de la muerte, en el cual probablemente no tendremos la fuerza ni la decisión quizás para hacer nuestra contrición más extenso, pero sí ese breve. ¿Cuál es esa frase tan breve que hemos citado en alguna ocasión? Son 3 palabras nada más, pero que contiene lo esencial para que ese arrepentimiento, esa petición de perdón a Dios, sea por amor a Él y por dolor de nuestros pecados. La frase es: Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Si decimos eso de corazón, y si además, que es mejor todavía, nos golpeamos el pecho, Dios mío, perdóname, porque ese signo externo ayudará a tener más dolor, y porque se decía clásicamente, y es cierto, que los golpes de pecho sinceros también son modos de borrar pecados veniales. Curiosamente, pero así es. Igual que el agua bendita, al tomarla, al cogerla con los dedos y santiguarnos, nos borra pecados veniales, también el golpearse el pecho de corazón, y si añadimos Dios me perdóname, nos borrará pecados veniales. Y nos predispondrá para que en el momento de la muerte estemos preparados para el encuentro con Dios, diciéndole: Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname.